Salve María a todos nuestros seguidores de Heraldos GTM. Hoy tenemos un podcast más con un invitado que se nos había escapado desde hace tiempo, pero conseguimos traerlo de vuelta, que es el hermano Javier. Salve María, hermano Javier. Salve María, hermano José, salve María a todos. Pues una alegría estar aquí. No me habían invitado, pero cuando me invitan yo siempre vengo. Será una alegría siempre pues estar aquí en este podcast. Lo que pasa es que el hermano Javier es algo tímido, no le gusta salir en cámaras y tiene tantas funciones que no tiene tiempo de estar aquí. El hermano Javier hace helado, por si no lo han probado, lo venden en las misas de domingo que tenemos en la zona 10, por si quieren llegar un día a probarlo. Es muy bueno, unos más que otros, pero vale la pena probar. Eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante acorde a la cuaresma, si lo podemos decir así, porque es acerca del sufrimiento. Eh, bueno, el tema de este video se llama Pare de sufrir tanto, porque vamos a ver a lo Exacto. largo de este video que a la medida que vamos aceptando la cruz, el sufrimiento va disminuyendo. ¿No es verdad, hermano Javier? Exacto. Cuando usted dijo el título de Pare de sufrir, me recordó que una vez tuvimos que salir con otro heraldo a la calle y en un kiosco que estaba por ahí estaba un señor hablando en un micrófono y con el letrero Iglesia, pare de sufrir. Y nosotros nos quedamos pues muy extrañados de ver eso. Aquí me bajo, dice usted. Era, pues, es otra iglesia, esa es una, pues, Una secta. una secta, un desvío. Y gente llegaba y él comenzaba a hablar, a hacer las oraciones para que parecen de sufrir, pero nosotros vamos a ver en este video, como dice el hermano José, que eso, parar de sufrir, pues es imposible en este valle de lágrimas, que en este mundo es imposible sufrir, sobre todo, pues si somos católicos, aún más por todas las tentaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, pero siempre saber que el sufrimiento nos va a llevar más cerca a nuestro Señor. Sí. Hoy bueno, escogimos una oración escrita por el profesor Plinio Correa Oliveira, que es el formador, el padre espiritual de nuestro fundador, Monseñor John Cladías. Y en cierta manera, padre espiritual de nosotros también, todos los heraldos, ¿no? Porque fue una persona, eh, un verdadero santo en el siglo XXI. Vamos a hacer un podcast más adelante acerca de la persona de él, porque vale Sí, mucho la pena, porque conociéndolo a él, conoce mucho el carisma, bueno, conoce en sí el carisma de los heraldos, por qué somos así, porque más adelante vamos a hablar de él. Pero bueno, entrando en la materia, escogimos esta oración que se llama para pedir almas que amen la cruz. Porque vemos que en el mundo de hoy, especialmente, pues es un podcast juvenil, y sobre todo en los jóvenes, lo que menos quiere uno de joven es sufrir. ¿A qué persona le gusta sí, sufrir? A nadie. amén. El sufrimiento siempre tiene algo de amargo, de desabrido, de incomodidad, pero vamos a ver que es algo que la providencia, Dios permite para bien de las almas. Entonces, si quiere, vamos leyendo la oración y Y la vamos comentando. comentando, claro que ¿Le sí. parece? Excelente, Entonces, si quiere, délo usted. claro que sí. Eh, ahorita. Señor Jesús, varón de los dolores, en vuestra alma y en vuestro cuerpo, sufristeis todo cuanto le es dado a un hombre sufrir. Bonita esa parte de ya, empezando, tiene tanta materia esa oración porque varón de los dolores. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es Es varón de varón los de los dolores? dolores. Puede ser varón de cualquier cosa, de, no sé, de la jerarquía, del orden, de la nobleza, pero de los dolores. Es curioso porque tal vez será que nuestro Señor, verdadero Dios, o sea, Él sufrió, como dice aquí, sufriste todo cuanto es dado a un Un hombre hombre sufrir. sufrir. Vemos que en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió hasta las últimas consecuencias, dio hasta la última Hasta el gota último. de sangre por nuestra redención. Vemos que es algo que ahora en la cuaresma es algo que meditamos y, Lo vamos a vivir sobre y todo. lo vamos a vivir sobre todo, pero es algo tan profundo que muchas veces no nos damos una idea de lo que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue.
Wow. También interesante, varón de los dolores, como dice el hermano José, que pues podría decirle el hombre de los dolores o el Señor, pero si nosotros pensamos qué significa la palabra varón, es algo más que ser un hombre, ser un señor. Varón es una persona, un hombre que requintado, o sea, que Sí, tiene todas sus cualidades requintadas, su nobleza, su carácter, su forma de ser. Y cuando dice varón de los dolores, pues el sentido también que el requinte de los dolores fue en nuestro Señor Jesucristo. No totalmente. como solo dolores físicos, también pues espirituales sobre todo, y como Él los aceptó en su cruz, en toda su pasión, en toda su vida. Sí, qué cosa tan maravillosa. Pero sigamos. Contemplo vuestro cadáver bajado del patíbulo, vuestra humanidad como que aniquilada, y vuestra sangre, infinitamente preciosa, vertida hasta la última gota a lo largo de la pasión. Vemos qué bonito que eso que dice que vuestra humanidad aniquilada, o sea, nuestro Señor, en cuanto hombre, o sea, totalmente destrozado en Sí. la pasión. Hasta la última gota de sangre, todo lo que pudo haber sufrido, lo sufrió por nosotros. En la Biblia dice, creo que es el profeta Isaías, que a él lo llaman el quinto evangelista, porque sus profecías de la pasión son tan exactas, encajan tan bien, que le pusieron como nombre el quinto evangelista, de tan Qué parecido. interesante. Y él que 400 años o más Antes, ¿no? antes de nuestro Señor. Pero dice que nuestro Señor parecía más un gusano que un hombre, cómo Qué iba a cosa. ser pues aniquilado, por así decirlo, en la flagelación, cómo iba a ser desfigurado a lo largo de la pasión. Qué cosa tan cruda, ¿no? Sí, Que a veces cuesta dar una imagen de cómo nuestro Señor verdaderamente estuvo, pero pues fue algo tan cruel y tan crudo que no nos damos una idea. Bueno, sigamos. por todos los siglos de los siglos representaréis el dolor en el horizonte interior de nuestras almas, el dolor con todo cuanto él tiene de noble, de fuerte, de grave, de dulce y de sublime. Algo interesante de esta oración que dice, con todo lo, y da como 4 características del dolor. Noble, fuerte, grave, dulce y sublime. No, no, son 5. Vamos a enfocarnos en dulce y fuerte. Porque bueno, el título de esta charla, de este podcast es Para de sufrir tanto. Pero vemos que en el fondo no se puede dejar de lado el sufrimiento. Comentábamos con el hermano Javier cuando decidimos el tema de este podcast, que el sufrimiento es algo más que estudiarlo, más que leer acerca del sufrimiento y todo, es algo, es un tema que se vive día a día. Uno como religioso, uno como católico, tiene que vivir pegado al sufrimiento. Tiene que estar constantemente ofreciendo un sacrificio, el sacrificio que mismo la providencia, que Dios pide. O sea, el hecho de yo hacer lo que me toca día a día, ya es un sufrimiento, ya Sí, se empieza por ahí. Y dice dulce, porque ¿cómo hacer el dolor dulce? Muchas veces el dolor es amargo, desabrido, sí, con cierta molestia. A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero se vuelve dulce el dolor, porque en ese momento en el que yo paro y me doy cuenta, wow, o sea, todo lo que estoy sufriendo lo estoy ofreciendo a Dios, en ese momento en el que me doy cuenta que en mí no hay nada que yo no ofrecí a Dios, ahí es que se vuelve dulce ese sí. dolor. Pero sigamos. El dolor elevado del simples ámbito de las consideraciones filosóficas para el firmamento infinito de la fe. El dolor comprendido en su significación teológica como expiación necesaria y como medio indispensable de santificación. Muy bonito ver aquí cómo Doctor Plinio primero pues usa la filosofía, digamos, la razón, y después lo pasa a la teología. Es lo que también pasa Sí, con el sufrimiento, pero también con las demás materias, porque la iglesia, pues San Tomás de Aquino, grandes santos, eh, basearon sus pensamientos de la religión católica, sí, sus explicitaciones
en la filosofía de los griegos, de los antiguos, y de esas filosofías las pasaron a la teología. Como que bautizaron esas filosofías que no tenían a Nuestro Señor, a Dios, a la iglesia, y ahí ya pasaron a ser pues la teología que hoy en día conocemos. Claro, y algo bonito también que dice, como expiación necesaria y medio indispensable de Sí, santificación. O sea, el hecho de sufrir no es una cosa que, no, Dios mandó sufrir porque ni modo, toca y toca sufrir. No, sino que es una cosa necesaria para nuestra humanidad. Porque el demonio, al, al bueno, volvamos a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios había creado al hombre a su imagen. Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahí vino el demonio y por el pecado deformó esa figura. Monseñor, nuestro fundador, tiene una imagen en un libro que él escribió acerca de, comentando las liturgias a lo largo del año. Él dice que pudiésemos imaginar como que el demonio se aparece delante de Dios y dando carcajadas y echándole en cara como esa deformación que que el hombre tuvo, como diciendo a Dios, ahí está tu hombre, por el pecado de Adán y Eva, o sea, como que deformó la imagen de Dios por el pecado, y es algo que pasa, ¿no? Que a veces tal uno no cual. tiene conciencia de lo que es un pecado mortal y mismo un pecado venial. Es como, hay una imagen también muy bonita que es, bueno, en la flagelación de nuestro Señor Jesucristo hubieron varios látigos con que lo azotaron. Y en uno de ellos era uno que tenía en las puntas unas como lanzas que se clavaban en la carne y arrancaban el pedazo. Entonces, imagínense, le pegaban con eso y salía el pedazo Sí, de carne, ¿no? Entonces, una imagen bonita para entender verdaderamente qué es el pecado. Es como que yo agarrase un pedazo de carne que cayó de nuestro Señor Jesucristo y se lo lanzase en la cara. qué feo. O sea, es una imagen un poco fuerte, pero es lo que es un pecado mortal. Entonces, por eso es que es una expiación necesaria por nuestros pecados, que no es una cosa así, sufrir por sufrir, si no seríamos locos. Y que le gusta sufrir por sufrir, que se va al manicomio, pero es una cosa necesaria porque es asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y indispensable de santificación, como dice, no hay santo o conocido en la iglesia, canonizado o santo que pues que no sea reconocido, que no haya pasado por el sufrimiento o por un sufrimiento muy grande en su vida. Todos los santos fueron o perseguidos o de sus mismos religiosos, si fueron de una orden, fueron puestos de lado. Bueno, y habrían casos y casos de contar, pero muy bonito y indispensable en esta oración, como dice, que es un medio indispensable de De santificación. santificación. No hay santidad sin dolor, sin sufrimiento. Pero sigamos a ver. Ya se está emocionante esto. Por el mérito infinito de vuestra preciosísima sangre, dada nuestra inteligencia, la clareza necesaria para comprender el papel del dolor, y a nuestra voluntad la fuerza para amarla con todas las veras de nuestra alma. Muy interesante, señor José, que, bueno, primero invoca algo muy sagrado que es la preciosísima sangre de nuestro Señor. Y de esa preciosísima sangre, bueno, primero fue comprada nuestra redención, que es algo que ni en el cielo vamos a poder pues comprender todo lo que es esa, ese valor de con lo que fuimos comprados. Y después dice, dada nuestra inteligencia la clareza necesaria. Importante que no es solo, tienen las dos partes, dice clareza, perdón, inteligencia y voluntad. Tienen la parte de comprender todo lo que significa el dolor para la Iglesia Católica, todo el bien que Él nos va a hacer y la voluntad que sin nuestra parte, pues nada de eso se va a poder cumplir en nosotros. Claro, y sobre todo bonito que dice clareza para comprender. O sea, no es solo el sufrir por sufrir, sino que es comprender por qué uno está sufriendo. Comprender a quién va el sufrimiento, por qué es que sufro, de quién viene el sufrimiento. Y bueno, en parte es por eso que pusimos este podcast para de sufrir tanto, porque al momento de uno comenzar a sufrir por nuestro Señor, ahí ya la persona como que se vuelve dulce el sufrir, se vuelve más
llevadero, por así decir, el sufrimiento. Pero si quieres seguir. Y continúa, es solo por la comprensión del papel del dolor, del misterio de la cruz, que la humanidad puede salvarse de la crisis tremenda en que se está hundiendo, de las penas eternas que aguardan a los que hasta el último momento permanezcan cerrados a vuestra invitación para caminar contigo la vía dolorosa. Creo que este es el párrafo tal vez más serio de toda la oración, porque menciona eh, los padecimientos eternos, las personas ajenas a ese sufrimiento, a esa invitación a sufrir por nuestro Señor, y menciona la crisis en la que está el mundo, porque para nadie es un secreto que el mundo, la sociedad, la misma iglesia pasa por una crisis, si no la mayor, una de las más grandes. Sí. Pero entonces es por eso, porque las personas ya no quieren sufrir con nuestro Señor. Y si sufren porque tienen sufrimientos, no están con los debidos ojos, que es nuestro Señor Jesucristo. Sufrir por amor a Él, sufrir con Él, sufrir para Él, porque sufrimientos vamos a tener y seguimos teniendo, pero no, las personas no, como que perdieron el norte de por qué sufrir. Sí, y aquí dice de los castigos, pues es tan serio ese huir del sufrimiento que dice de las penas eternas, o sea, esas personas que tienden a huir de todos los sufrimientos que les pueda venir. Y el sufrimiento para un católico es una invitación, como dice más abajo, una invitación de nuestro Señor Jesucristo a nosotros para que nos parezcamos más a Él a través del sufrimiento. Y las personas que rechazan eso, pues como dice la oración, les aguardan las penas eternas si no se convierten, si no lo aceptan de todo corazón. Así que, bueno, pero sigamos. Y aquí dice, María Santísima, Madre de los Dolores, por vuestras preces obtened que Dios multiplique en la tierra almas que amen la cruz. Es la gracia de valor incalculable que vos pedimos en este crepúsculo de esta nuestra pobre y estropeada civilización. Algo que no podía faltar en esta oración tan hermosa, tan llena de profundidad, que es la devoción a Nuestra Señora, ¿no? Ella, más que nadie, sabe lo que es sufrir. Nuestro fundador, Monseñor John Cladias, escribió un libro que se llama María Santísima, eh, Paraíso de Dios, revelado a los hombres. Que en ese libro cuenta que la mayor prueba de Nuestra Señora no fue el hecho de perder a San José, no sé, al niño Jesús en el templo, o el hecho de que se haya ido a tener una vida de misión, por así decir, una vida pública a los 30 años, sino que el mayor dolor de Nuestra Señora fue en el momento de la crucifixión, porque ella desde que nuestro Señor nació, desde antes incluso, ella tenía un relacionamiento casi místico con nuestro Señor Jesucristo, que con un pensamiento de nuestro Señor estaban tan unidos ellos que ya sabían lo que nuestro Señor quería. Es una cosa, algo muy sublime, algo que no nos damos una idea de la grandeza que es eso. Entonces, una vida así, cuántas conversas, cuántas miradas, cuántos regaños le pudo dar a nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos, pero una vida de convivio intenso con nuestro Señor Jesucristo. Pero llega el momento de la crucifixión y nuestro Señor muerto en la cruz, Nuestra Señora le hablaba y ya no le respondía. Entonces ese era el mayor dolor que Nuestra Señora sintió en su vida, el hecho de que nuestro Señor ya no le contestaba. Imagínense lo que es hablarle a nuestro Señor y que no le responda. Más para Nuestra Señora, sí, la cantidad de convivio que tenía ella, o sea, era una cosa. Entonces ese es el mayor dolor de Nuestra Señora. Y ella, madre de los dolores, porque ella sabe qué es el sufrir. Muchas veces uno de joven piensa, ay no, pero es que nadie me entiende en este sufrimiento, estoy perdido, nadie me entiende. Pero no, Nuestra Señora nos puede comprender, porque ella es madre de los dolores. Y pues dice, por vuestras oraciones, obténme de Dios que multiplique sobre la tierra las almas que aman la cruz. Muy interesante porque sobre todo
estos podcasts que hacemos es sobre todo para eso, para invitar a las personas que se acerquen más a Nuestra Señora, a la Santa Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. En el fondo es aceptar la cruz, aceptar ese sufrimiento que todo el mundo tiene que sufrir en algún momento. Tarde o Entonces, temprano. tarde o temprano tiene que sufrir. Entonces, invitar así como nosotros recibimos un llamado de parte de nuestro Señor a sufrir con Él en un estado de vida religioso, así independientemente del estado de la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, aceptar ese sufrir con Sí. nuestro Señor. Como que nuestro Señor llega y nos dice, por lo menos tú consuélame, por lo menos tú sufre conmigo. En este mundo que cada vez me da más la espalda, me abandona más, son más indiferentes a mí, por lo menos tú acompáñame en ese sufrimiento. Y una parte bonita de la estructura de la oración en sí, en el párrafo anterior, eh, deja como medio una esperanza como medio muerta, un suspenso, porque habla de la crisis tremenda en que el mundo se está hundiendo, o sea, nuestro mundo, de las penas eternas, o sea, del infierno, puede ser hasta el infierno para algunas personas, y deja como esa tensión en la oración de la persona que está rezando, de cómo arreglar todo eso. Y justo abajo lo dice, cuando solo comienza María Santísima Madre de los Dolores, ya nuestra alma que está en esa preocupación ya se relaja, ya encuentra un alivio, porque es con Nuestra Señora que nosotros vamos a salir de cualquier probación, dificultad, vamos a poder enfrentar cualquier sufrimiento, vamos a poder saber vivir con ese sufrimiento. Y importante que dice que multiplique en la tierra las almas que amen la cruz. Pues podemos pedir esa gracia a Nuestra Señora, que nosotros seamos los primeros en amar la cruz como ella misma la amó y como nuestro Señor la aceptó también. Bueno, y algo, pues que alguien puede decir, no, hermano, muy bonito toda la oración, muy linda la reflexión, pero el podcast dice que para de sufrir tanto, ¿no? Pero pareciera como que usted me está invitando a sufrir más. Y en el fondo es eso. ¿Cuál es la finalidad del podcast? ¿Cuál es la enseñanza que nos tenemos que llevar después de este podcast? Es que sufrimientos, dolores, siempre van a haber. Siempre, es inevitable. Quien no quiera sufrir en esta vida, pues es loco, porque va a sufrir. Sea porque sufra por una enfermedad, sea sufrimientos morales, siempre va a sufrir. Entonces, ¿cómo sufrir un poco menos, por así decir, o no sufrir tanto, o gustar del sufrimiento? No estamos diciendo que la persona guste de sufrir, no, yo, hermano, a mí me gusta flagelarme, me gusta, no sé, pegarme, no, esa persona tiene que ir Claro. al manicomio, no es el sufrir por sufrir, sino que, ¿cómo sufrir menos? No es que vayamos a quitar el sufrimiento, ni es que vayamos a adormecer a Dios y, ay, no, Señor, a mí me dejas un poco más de lado, no me hagas sufrir tanto, no, sino que es en la aceptación de ese sufrimiento y decir, Señor, yo quiero consolarte a ti, yo entrego todo este sufrimiento que tengo, que voy a tener durante toda mi vida y ofrecerlo a Dios. ¿Y cómo vamos a sufrir un poco menos, por así decirlo? ¿Cómo vamos a hacer dulce el sufrir? En el momento en que yo me doy cuenta que, wow, yo le estoy dando a Dios todo lo que puedo. En mí no hay nada que yo no dé a Dios. Entonces ahí ese va a ser como la miel en el sufrimiento, que va a ser alegría para todos, porque es el hecho de que tantas personas nos rechazan a nuestro Señor, rechazan la invitación, como dice aquí, a ese sufrimiento, pero yo fulano de tal, yo fulano de tal, quiero consolar a Dios. Entonces yo voy a sufrir con Él y ese va a ser la alegría. Así voy a sufrir entre comillas menos, porque va a ser una alegría el sufrir. Y al final de cuentas vamos a tener esa, esa digamos, disminución del dolor, pero no es que vayamos a disminuir el dolor, sino que esa alegría en que le dimos todo a nuestro Señor. Estamos dando constantemente todo a nuestro Señor. Eso que usted dijo de la alegría, pues muy bonito porque hay varios santos que hablan mucho de la alegría en el sufrimiento. Es lo que
el mundo odierno pues nos dice lo contrario. Para ser feliz hay que Hay que parar sufrir menos, hay hay que que... parar de sufrir. Pero los santos tienen frases, tienen pensamientos que son los verdaderos, que dicen que, por ejemplo, tengo el de San Pío de Petrachina, muy bonito, que dice que para ser feliz hay que sufrir, porque es en el sufrimiento que nosotros vamos a ofrecer lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y él pone el ejemplo de que cuando nosotros queremos agradar a una persona o amamos a esa persona de verdad, pues le entregamos o estamos dispuestos a hacer de todo, hasta sacrificarnos, puede ser nuestro tiempo, nuestra voluntad, de lo que sea. Y ahí se demuestra el amor completo a esa persona. Tanto en la Biblia dice, no hay mayor prueba de amor que dar la vida por el amigo. Y es lo que dice, lo repite San Pío en otras palabras, que si nosotros sabemos entregar ese sufrimiento, saber aceptarlo y ponerlo en las manos de Dios, pues nuestra vida va a ser feliz. Y Correcto. esa gente que busca huir del sufrimiento y cualquier otra cosa, pues acaba su vida o es toda su vida infeliz. Claro, por ejemplo, cómo se hace el vidrio? El vidrio se mete la arena y tal al fuego. Si pudiésemos decir, si la materia prima para hacer el vidrio sufriese, pues sufriría estando dentro del calor en el horno. Pero entonces vemos que después del sufrimiento pasa a algo más bello, por ejemplo el vidrio, algo translúcido que hace pasar la luz y puede dar en un vitral, no sé, pero pasa por el sufrimiento. Siempre, y eso nos tiene que quedar bien claro después de este podcast, siempre que uno tiene un sufrimiento es porque Dios está queriendo algo más de nosotros, quiere un paso más, quiere que seamos más de Él, que estemos más cerca de Él. Dios no va a dar un sufrimiento mayor a nuestras fuerzas, pero sin embargo a veces la prueba pareciese que el sufrimiento es mayor que nuestras pruebas. Y ahí está el sufrimiento. Y como dice al final de la oración, pedir a María Santísima, Madre de los Dolores, que nos ayude a comprender el papel del dolor, como ya comentamos al inicio del podcast, como un medio necesario de santificación, porque nuestra vocación es ser santos. Y no vamos a ser santos sin el Sin pasar sufrimiento. por algún sufrimiento. Y también, pues, saber aceptar los sufrimientos, eso ustedes lo van a poder comprobar, tranquiliza la vida de las personas, Tranquiliza, sí. porque, pues, de seguro ustedes, pues yo también he visto personas que les pasa un contratiempo, un sufrimiento que no estaban esperando, cualquier cosa, y se ponen, pues, histéricas y no saben cómo salir de ese sufrimiento, como que se paralizan. Y si nosotros aprendemos a ofrecer esos sufrimientos, que son pequeños en relación a lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. Si nosotros pensásemos a cada sufrimiento todos los días, bueno, yo estoy sufriendo una cosa ínfima, mínima, en relación a nuestro Señor que pues Claro. murió por mí. Y si sabemos aprender pues a sufrir bien, nuestra vida queda más tranquila. Vamos a saber ofrecer los sacrificios, los sufrimientos. Ustedes de seguro ya han visto personas en el hospital que, que están muy tranquilas a pesar de que están sufriendo una barbaridad de cualquier enfermedad en una parte del cuerpo, pero están tranquilas. Es porque muy seguramente ellos están Ofreciendo eso. ofreciendo tanto como intención o como pues un padre les fue a ayudar, etcétera. Y eso es muy bonito de ver. Nuestro fundador, Monseñor Juan, tiene un caso muy bonito, que él estando en el hospital, él, no me acuerdo qué tenía, fue al hospital y había una persona que estaba gritando y que no paraba, no se estaba quieta y hablaba fuerte, etcétera, etcétera y porque le estaba doliendo algo, no me acuerdo qué era. Y pues nuestro fundador oyó todo porque estaba gritando y bueno, se quedó quieto, continuó rezando, pensando, pero esa persona no paraba y no paraba. Bueno, y él tuvo una idea, que le fue a hablar con esa persona que estaba pues haciendo el alboroto en el hospital
y le dijo, mire, le puedo dirigir unas palabras. Y la persona pues se quedó asustada porque nadie le estaba prestando atención. Y dijo, sí, dígame. Le comenzó a hablar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Le comenzó a explicar la pasión más detenidamente. Le hizo a esa persona meditar sobre los sufrimientos de nuestro Señor. Cuando terminó, pues que me imagino unos 15, 20 minutos de plática, cuando terminó y nuestro fundador se fue a su puesto de nuevo, se fue a sentar, la persona era otra. Había cambiado, ya no estaba gritando, estaba tranquila, quieta, porque se dio cuenta que su sufrimiento, que su dolor en relación al de nuestro Señor Jesucristo, que hizo Era todo poco. por nosotros, no era nada. Qué impresionante. Y es muchas veces lo que nosotros pensamos, ¿no? Ay, no, es que, Señor, ¿por qué me pones esta cruz? Pero Él que cargó con los pecados de todo el mundo y llevó hasta las últimas consecuencias, dio hasta su última gota de sangre por nosotros, no tendríamos derecho de pensar eso. Pero hermano Javier, yo pues creo que para terminar este podcast, porque ya se nos fue la hora, eh, vamos a terminar rezando pues a Nuestra Señora, un Ave María, pidiendo que, como dice la oración, que nos dé fuerzas, que nos ayude a sufrir con nuestro Señor Jesucristo en este momento que nadie quiere sufrir con Él, pero que por lo menos nosotros suframos con Él. Así que vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Madre de los Dolores, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ha sido una alegría para nosotros estar en este podcast y no olviden suscribirse, compartir el link, activar la campanita, dar like y todo lo que ya se saben, pero estén atentos a nuestras redes sociales porque a lo largo del mes tenemos varias actividades como es el primer sábado, pues aquí en nuestra casa de formación en la que estamos grabando. Todos los primeros sábados de mes tenemos en la mañana, a partir de las 10 de la mañana, un programa que pues ya va a ser, entonces por si se quieren venir, va a ser una alegría tenerlos por acá. Y también vamos a tener el tercer sábado de mes una venta de comida de todo el mundo. Hace poco tuvimos una de tacos mexicanos. Muy Esta, rica. la siguiente va a ser de una comida francesa, una cena francesa. Bueno, así que estén atentos a nuestras redes sociales para encontrar la ubicación y todo, para que nos puedan acompañar y conocerlos en persona. Así que un gusto estar con ustedes y que Nuestra Señora les ayude muchísimo. Así que yo creo que por hoy solo nos, hermano Sí, Javier. ya Bueno, estamos. salve María. Salve María.